Abrazando su verdadero yo. Capítulo 7. Parte 2. Barty deseaba desesperadamente preguntar a quién tenía el Señor Oscuro en tan alta estima. Pero no se atrevía. Lo descubriría tarde o temprano. Ya que su señor había tenido la amabilidad de permitirle quedarse allí. Ya que no tenía dónde ir. No solo estaba muerto, sino que si intentaba reclamar algo de la herencia de los Crouch, acabaría de nuevo en Azkaban antes de poder respirar. Era prácticamente un indigente. Lamentablemente, no podía hacer nada al respecto. Desde su regreso, había estado pasando de una emoción a otra tan rápido que sentía como si le estuvieran dando un latigazo cervical. Ya no sabía qué pensar. Y ese nuevo aspecto de su señor no le ayudaba. Había oído hablar del Señor Oscuro y de su atractivo. Sobre todo por el padre de Lucius. Y más tarde por su retrato. Había asumido que exageraban. Tras haber estado tan enamorado del Señor Oscuro. Pero vaya, se equivocó al dudar de ellos. Sí, mi señor, dijo, dándose cuenta tardíamente de que no había respondido a su demanda. Bien, dijo Tom bruscamente. Sabía que Barty haría caso a su advertencia. Eran los demás los que le preocupaban más. No tenía que preocuparse por eso todavía. Tardaría un tiempo en poder sacar a su gente de Azkaban. Tenía mucho que organizar antes. Incluyendo averiguar si Dumbledore custodiaba la profecía. Como el director ya sabía que había vuelto. No le extrañaría que el viejo tonto la custodiara. Con su orden. Probablemente no tendría mucha gente custodiando la habitación. Con Potter, desaparecido. Quizá ni siquiera tuviera a nadie vigilándola. Aún así, era demasiado arriesgado intentarlo ahora mismo hasta saber más. Aún tenía que saber qué decía. Pero hiciera lo que hiciera. Todo estaba decidido. No podía matar a Potter. No lo mataría. No podía arriesgarse a desestabilizar su alma más de lo que ya estaba. No tenía ni idea de lo que le haría matar otra parte de su alma. Así que no importaba lo que la profecía revelara al final. Pero todavía tenía que saber lo que decía. Dándose la vuelta rápidamente. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Tom regresó a su despacho y se sentó en la habitación oscura. Con sus ojos escarlata fijos en el trozo de papel que mostraba el árbol genealógico de Harry Potter. ¿Tendría razón el niño o simplemente había tenido suerte? No sería la primera vez. Era como si a Potter le hubieran dado el biberón Felix Felicis al nacer. La cantidad de suerte que tuvo el niño era absolutamente irritante y diabólica. Aunque Tom reflexionó. Quizás ahora era algo bueno. No solo sería inmortal mientras viviera, sino que podría ganarse a uno de sus mejores aliados. Solo necesitaba saber qué botones presionar. Evidentemente, Dumbledore ya era uno de ellos. No entendía cómo el chico no odiaba a los asquerosos muggles. No había sufrido tantos abusos como él. Pero su odio estaba sellado. Pero no solo por eso. No. La guerra también había tenido un gran impacto. Aunque jamás se lo admitiría a nadie. Había una forma de saber con certeza si el chico tenía razón. Administrar la poción a otros hijos de muggles. La idea le hizo fruncir el ceño con disgusto. Pero si el chico tenía razón. Tendría que modificar sus planes para asegurarse de que los Squibs no abandonaran el mundo mágico. Así evitaría otra oleada de hijos de muggles. Se sobresaltó al pensar. ¿Había hecho planes sin saber primero si el chico tenía razón? Maldito Potter. Se le estaba metiendo en la cabeza. Extendiendo al mismo tiempo su actitud de paz con todos los seres vivos. Las protecciones le alertaron de que Grant ya no estaba. Pettigrew estaba en la cocina. Sin duda escondiéndose de él. Este pensamiento lo animó y le hizo sonreír con sorna. Potter estaba en su biblioteca. Y Barty seguía en su habitación. Lo cual le sorprendió. Había esperado que el mago se levantara. A pesar de sus órdenes. Para averiguar a quién había prohibido cualquier daño. Sus seguidores podrían pensar que no los conocía. Pero eso estaba muy lejos de la realidad. A veces los conocía mejor que a sí mismo. Para probar la teoría de Potter. Necesitaría a alguien con acceso a hijos de muggles. Necesitaría a alguien con acceso a hijos de muggles. Eso solo le dejaba una opción. Usar a Severus para que lo averiguara por él. Esto no sería posible hasta después de las vacaciones de verano. Exigiría que Severus lo hiciera con los de primer año cuando Hogwarts volviera a funcionar. Así, los niños ignorantes no tendrían ni idea de lo que estaba pasando. No sabrían lo suficiente como para delatar al tonto de Dumbledore y llamar la atención sobre las órdenes de Severus. El profesor de pociones era más importante que averiguar si Potter tenía razón o no.
Al fin y al cabo. Ya que era vital. Siempre sabía lo que tramaba el enemigo. Es decir, si Severus estaba realmente de su lado y le proporcionaba información precisa. Simplemente no había forma de saberlo a menos que le tendiera una trampa al mago. No tenía motivos para sospechar nada por el momento. Pero si tuviera que hacerlo, no estaría contento. Tom ni siquiera se inmutó cuando Nagini entró en la habitación. Simplemente movió la mano para que la recorriera mientras ella se deslizaba. Hasta que se envolvió alrededor de su silla y se sentó en su regazo. Era quizás la única criatura viviente que no había reaccionado a su nueva apariencia. Estaba como siempre, feliz de tener a alguien que la cuidara. Quien dijera que las serpientes eran criaturas independientes se equivocaba. No es que le importara lo que los demás pensaran de ellas. ¿Maestro? ¿Qué pasa? Comillas, coma. Siseó Nagini, percibiendo sus emociones caóticas y deseando ayudarlo incluso en lo más mínimo. El señor oscuro tuvo que recordar que ya no era tan seguro como antes hablar con Nagini. No con otro hablante de Parcel en la mansión. La expresión de disgusto en su atractivo rostro habría hecho reír a carcajadas a Harry. Qué lástima que no estuviera allí. El propio Severus lucía una expresión de profundo disgusto mientras contemplaba la casa. Asquerosamente normal. El césped estaba impecable. Sin una sola brizna de hierba. Los parterres no tenían ni una sola hierba. El mundo mágico no era un desastre en sí. Pero esto era una pesadilla. Era demasiado Muggle para su gusto. ¿Cómo había acabado allí? Ah, sí. Dumbledore. Como siempre exigiendo su presencia. Era extraño que no hubiera dejado venir a Minerva. Pues solía ir con él. Snape deseó que Dumbledore la hubiera dejado. No. En cambio, les había exigido a él y a Moody que lo siguieran. Severus no intentó ocultar su disgusto. Dumbledore simplemente asumiría que era por la situación y por recibir órdenes. El viejo necio jamás llegaría a la conclusión de que aún odiaba a todos los Muggles. Cosa que hacía. Dumbledore simplemente ignoraba su verdadera personalidad. Había sido demasiado fácil convencerlo de su cambio de opinión. Pero lo único que le importaba era salvar a Lily. Lo cual, obviamente, no había salido nada bien. El resto lo había asumido Dumbledore por su cuenta. Y Severus no iba a darle pistas de lo contrario. Parecía que solo Moody podía ver a través de sus máscaras. Aunque ni siquiera lo había mirado con recelo desde que salió de aquel maldito baúl. Afectó al paranoico Auror más de lo que quería admitir. Probablemente le dolió bastante que su viejo amigo ni siquiera se hubiera dado cuenta de que no era él. Snape sonrió para sus adentros con una satisfacción feroz al pensar en Moody allí dentro. Esperando a que Dumbledore lo descubriera y pudiera salir. Esos pensamientos seguramente se habían desvanecido después de los primeros meses. Ah, sí. Nunca dejaría que el Auror lo olvidara. Y solo estaba esperando el momento de sacarlo a relucir y restregárselo en la cara llena de cicatrices. Severus se acercó a regañadientes cuando Albus empezó a llamar a la puerta. Entonces, para su horror, el adolescente más grande y gordo que jamás había conocido abrió la puerta. Sus ojos negros estaban abiertos como platos. ¿Cómo demonios podía moverse por la casa? ¿Habían agrandado las puertas para asegurarse de que cupiera? Querido Merlín. Los Muggles estaban locos de remate. Le sorprendía que Potter estuviera tan delgado si esta era la clase de familia con la que había crecido. Conseguir cualquier cosa. Quería. Incluso si era evidentemente insalubre. ¿Acaso los padres no tenían ni un mínimo de control sobre ninguno de los dos? Este chico parecía desagradable. Pero las palabras que salían de su boca lo empeoraban aún más. ¿Qué quieren? ¿Bichos raros? Comillas, coma. Gruñó Dudley, mirándolos con rudeza. Sabía que no usarían su magia con él. Sus padres le habían dicho que no podían. Hola, Dudley. Venimos a hablar con tus padres. ¿Están aquí? Preguntó Dumbledore, con los ojos brillantes. Como si nada le agradara más que hablar con el chico. La verdad era que admiraba su tendencia a hacerle la vida imposible a Potter. No podría haberlo planeado mejor si hubiera decidido que ocurriera él mismo. Los padres del chico habían creado en Dudley un niño como él sabía que sería Potter si lo hubieran dejado en el mundo mágico para que lo mimaran. Al final, su decisión resultó ser la correcta. Aunque no importaba, ya que Potter moriría tarde o temprano. Dudley gruñó antes de darles la espalda y caminar pesadamente hacia la cocina. La casa se estremeció tras él.
casi gimiendo bajo el estrés de tener que soportar una carga tan pesada día y noche. Mamá. Papá. Los bichos están en la puerta. ¿Raros? Comillas, coma. Siseó Severus. Con el rostro crispado de ira al ser llamado así. Con esa palabrita tan vulgar. Le traía recuerdos de su infancia. Sobre todo de su padre y Petunia. ¿Acaso no había criado a Harry llamándolo bicho raro? No. La mujer adoraba a Lily. Aunque se distanciaron cuando Lily fue a Hogwarts. Debieron de reconciliarse en algún momento. Ya que Petunia había estado en su boda. Había oído rumores de que Black los aterrorizaba. Por boca de otros miembros de la orden. Oyó al chico chillar al hablar antes de desaparecer por completo. Lamentablemente, Harry no tuvo una infancia tan buena como esperaba. Se lamentó Albus con tristeza. Su brillo había desaparecido y su cuerpo se encorvó con acento agudo como si acabara de sufrir un golpe físico de dolor. ¿Qué significa exactamente? Comillas, coma. Preguntó Severus con frialdad. La sensación de hundimiento en el estómago le causaba gran preocupación. ¿Qué quieres? Comillas, coma. Ladró Vernon Dudley con fuerza. Mirando a los vecinos con sus ojos pequeños y brillantes. Podía ver sus caras pegadas a las ventanas. Viendo a los bichos raros frente a su casa. Era perfectamente normal y no quería que los vecinos pensaran lo contrario. Se suponía que tendrían al bicho raro el resto del verano. Según el viejo chiflado. ¿Sabes dónde está tu sobrino? Comillas, coma. Preguntó Moody también con voz fuerte. Severus miró fijamente a Vernon Dursley. Mientras la sensación de malestar en el estómago se intensificaba. Vio que Vernon reaccionaba a la palabra, sobrino, como si le repugnara físicamente tener un sobrino. Esa no era la reacción que se tenía ante un sobrino querido. El perezoso ha desaparecido, gruñó Vernon. Señalando las escaleras y sin saber nada más de ellas. El ojo de Severus se crispó. Ni Dumbledore ni Moody parecieron sorprendidos por esta actitud. ¿Por qué? Seguramente Dumbledore no enviaría a Potter aquí si lo supiera. Aunque, básicamente, había admitido que lo había enviado de vuelta sabiendo que su infancia no había sido genial. Dumbledore tenía una enorme tendencia a subestimar las cosas. O mejor dicho, a subestimarlas. Según el caso. Tenía que averiguar qué tan mala había sido la infancia de Harry. Parecía que estaba investigando por qué el niño había decidido huir. Al entrar en la casa, Severus se dirigió a la primera puerta a la izquierda y echó un vistazo a la sala de estar. Nada. Avanzando rápidamente hacia la cocina. La vio allí. Sentada con una taza de café. 3 paquetes grandes de galletas yacían sobre la mesa entre las 2 personas más corpulentas que había conocido. El fregadero rebosaba con lo que supuso que eran los restos del desayuno. ¿Seguramente acababan de comer? Sin embargo, estaban comiendo de nuevo. Se dijo a sí mismo que no debería sorprenderse. Sus ojos se clavaron en Petunia. No había cambiado nada en todos los años. Salvo que parecía estar más agria. Tú, escupió ella. Sus ojos marrones brillando con disgusto y una buena dosis de miedo. Entonces lo recordó. Bien. Le resultaría más fácil obtener respuestas a sus preguntas. ¿Dónde está Potter? Comillas, coma. Preguntó Severus. De fondo oyó entrar a Albus y a Moody subiendo las escaleras con dificultad en un segundo intento por encontrar alguna pista que Shacklebolt sin duda había pasado por alto. El chico perezoso no salió de su habitación cuando lo llamé para preparar el desayuno. No estaba por ningún lado. Dijo con la misma amargura con la que había reconocido su presencia. ¿No oíste nada? Preguntó Albus con paciencia. Como si estuviera acostumbrado a lidiar con la actitud de Petunia. Ya les dijimos que el chico desapareció, gritó Vernon. Ahora salgan de mi casa y no vuelvan a pisar mi puerta. Cuando acogimos al chico, nos dijeron que no tendríamos que lidiar con ustedes. Bichos raros. Las protecciones ya no son tan eficaces como las de sangre. Deberíamos buscar un lugar más seguro para ti. Voldemort podría venir aquí, dijo Dumbledore. Después de todo, no podía permitir que les pasara nada. El chico volvería con ellos con o sin las protecciones de sangre. El bicho no está aquí. No tiene por qué molestarnos. Espetó Petunia. Y añadió. Déjenos en paz. No ignores mi consejo tan fácilmente. Petunia. No puedo prescindir de la gente para vigilar la casa. Debemos concentrar nuestros esfuerzos en encontrar a Harry, advirtió Albus. Entonces ve a buscar al mocoso. Pero no lo traigas de vuelta, dijo.
harta de Harry y del mundo mágico. Que la obligaban a ella y a su familia a vivir con ellos. Claro que sabía que Dumbledore la obligaría a coger a Potter. Así que cuanto más tiempo se alejara, mejor para ellos. Severus estaba francamente horrorizado por su forma de hablar. Realmente no sentía ningún cariño por Potter. Había asumido que el niño había sido malcriado hasta lo incomprensible. Mimado y consentido por ella. ¿Cómo pudo haber malinterpretado todo de forma tan flagrante? Para un niño que se había pasado la vida ignorado. Sí mostraba todas las señales. Se dio cuenta tarde. Pero podían interpretarse como un desacato a las reglas. Estaba acostumbrado a que lo ignoraran. Así que no pidió ayuda a los profesores. En lugar de eso, intentó ayudar por su cuenta. En la cocina de Privet Drive, la casa del niño que vivió, sus ideas preconcebidas fueron derribadas. Albus oyó a Moody bajar las escaleras a toda prisa y fue a investigar. Con la esperanza de que su viejo amigo hubiera encontrado una pista sobre el paradero de Potter. Los encantamientos rastreadores que había puesto en las pertenencias del chico habían desaparecido. O bien estaba bajo la protección de una propiedad inlocalizable. O bien las había encontrado y se las había quitado. La segunda opción era tan improbable como la primera. Así que ya no estaba seguro de qué creer. Lo que sí sabía era que Potter era cada vez más difícil de controlar cada año. ¿Algo?, preguntó Albus. Con un tono genuinamente desesperado. Nada. Todo lo que pertenecía al chico ha desaparecido. No hay señales de lucha ni de magia. Parece como si lo hubieran abandonado por su propia voluntad. Murmuró Moody con tono sombrío. De todas las decisiones insensatas que había tomado el chico, esta era la más importante. ¿Corría un peligro considerable y decidió huir? Ahora tenían que buscarlo y evitar que Black se asustara. No. Eso se lo dejarían a Lupin. Aunque podrían necesitar al hombre lobo por su olfato si alcanzaban a Harry y se acercaban lo suficiente como para que su olor persistiera. Ya se preocuparían cuando llegara ese momento. Solo necesitaban rescatar al chico antes de que ocurriera algo que no pudieran reparar. Como la muerte a manos de los mortífagos o Voldemort. Entonces no hay nada para nosotros aquí. No vieron ni oyeron nada. Le dijo Albus frunciendo el ceño con preocupación. Severus miró fijamente a Petunia. Escuchando solo a medias la conversación de los otros magos. Estaba preocupada. Aterrorizada en realidad. Sin importarle las consecuencias. Se deslizó en la mente de Petunia. Sin encontrar resistencia. No es que la esperara. Ella era Muggle. Entonces. Como un rollo de película. Convocó todos sus recuerdos relacionados con Potter y se reprodujeron como una película en avance rápido. Ella sabía que él estaba haciendo algo y podía ver los mismos recuerdos que él. Pero sus intentos de detenerlo fueron inútiles. Sus recuerdos le mostraron a Severus que el problema no era solo que ignoraran a Harry, sino que era abuso. Pero ella rara vez le levantaba la mano. Solo le daba algún que otro golpe con algo a mano. Como una sartén. Era principalmente Vernon Dursley quien tenía contacto físico con Harry. Snape se arrancó de su mente con saña, haciéndola sentir débil y agarrándose la cabeza con agonía. Vernon abrió la boca para rugirle al mago. No sabía qué. Pero como culpaba a la magia de todo. Esta no era la excepción. Por desgracia, no pudo. Ya que Severus se había infiltrado en su mente con saña. Sin ocultar lo que hacía. Aunque no importaba. Ni Albus ni Moody habían vuelto a la cocina. No podía culparlos. Eran las personas más asquerosamente groseras del planeta. Ese era el nombre más bonito para ellos. Pensó mientras observaba los recuerdos de Vernon sobre la vida de Harry bajo ese techo. Severus sacó su varita. Con el rostro lleno de furia hirviente mientras la apuntaba directamente al corazón de Vernon. Les estaría ahorrando a otras personas el dolor de tener que mirarlo. Debería matar a Dursley allí mismo y salvar a 2 chicos en el proceso. Antes de que el asqueroso mocoso terminara pareciendo más a su padre de lo que ya era. Snape presentía que era demasiado tarde. No había esperanza para Dudley Dursley. Probablemente moriría antes de cumplir los 30. Tal como estaba. Severus apretó su varita con más fuerza mientras luchaba consigo mismo. Matar a Dursley abiertamente solo le garantizaría un viaje sin retorno a Azkaban. ¿Severus?, llamó a Albus. Con un tono ligeramente irritado. No se dirigía a nadie más. Pero Snape conocía a Dumbledore lo suficiente como para saber cuándo perdía la paciencia. Y, por cierto, su máscara de amabilidad.
Les dirigió a los Dursley una mirada de odio tan absoluto que transmitía la profundidad de sus emociones. Sus ojos brillaban con un «volveré». Los Dursley morirían. Tan pronto como pudiera hacerlo sin levantar sospechas. No es que fuera a morir. En realidad, después de todo, él odiaba a Harry Potter. Así que ¿por qué mataría a su familia? Dumbledore tenía que mantener esa impresión al menos. No podía dejar que descubriera lo que sentía en realidad. Vamos, dijo Severus con frialdad al salir de la cocina. Con el rostro sereno, pero aburrido. Dejó a los Dursley temblando de miedo. Dos de ellos con fuertes dolores de cabeza y sabiendo que sus acciones habían quedado al descubierto. Al salir, cerró la puerta tras él, esbozando una sonrisa maliciosa ante nada. Se arrepentirían de sus actos. No era solo por tratarse de Harry Potter, sino porque detestaba el abuso. Y lo que le había sucedido a Harry era lo peor que podía pasar. No culpaba al chico por huir. Solo tenía que encontrarlo antes que la Orden y el Señor Oscuro. Y mantenerlo a salvo de quienes pretendían usarlo o matarlo. ¿Dónde está el chico?, gruñó Moody. No tenía ni idea de por dónde empezar. Se cambió el sombrero, asegurándose de que cubriera su ojo mágico. A pesar de estar cubierto, podía ver con claridad, como si algo así pudiera engañarle la vista. Llevaba unos pantalones que le llegaban hasta la pierna, cubriendo su muñón de madera. Era una buena pregunta, pensó Severus. ¿Dónde se escondería un chico? No sería tan estúpido como para ir al mundo mágico ni a ninguno de sus amigos. Sería una cuestión de si Harry había sacado dinero de sus bóvedas o le había robado a su familia para quedarse en un motel u hotel. No se quedaría en las inmediaciones. Si fuera inteligente, habría caminado unos kilómetros antes de detenerse. ¿En serio estaba considerando buscar al chico en el mundo Muggle? Odiaba este mundo, pero sabía mucho sobre él. Él y Potter nunca se llevarían bien. Pero no lo necesitaban para asegurarse de que el chico estuviera a salvo. Con los ojos entrecerrados y pensativos, siguió a Albus y Moody de vuelta a Grimmauld Place, donde el resto de la Orden ya esperaba recibir sus órdenes. Los idiotas acabarían perdidos. No tenían ni idea del mundo Muggle. Habría sido divertidísimo verlos intentarlo. Si él mismo no estuviera en una misión ahora. «Encuentra a Harry Potter». ¿Ha dicho algo Ron?, preguntó Albus, mirando a Arthur. Nada. Él no sabe lo que está pasando. ¿Cómo lo pediste, Albus?, señaló Arthur amablemente. Un poco exasperado por el cambio de temperamento de Albus últimamente. ¿Y Hermione? Comillas, coma. Preguntó Minerva, preocupada por la posibilidad de que Harry estuviera solo. Si había alguien en quien Harry confiaba más. Probablemente era Hermione. No han estado en contacto con él. ¿Quizás por eso hizo esto?, sugirió Molly. ¿Sospecha algo? Comillas, coma. Preguntó Albus, conociendo a la chica lo suficiente como para saber que si sospechaba algo. No solo vigilarían a Black y buscarían a Harry, sino también a la bruja decidida. Lo dije como si nos aseguráramos de que cumplieran las reglas, dijo Molly restándole importancia. Evidentemente, no estaba tan preocupada como Albus por Hermione Granier. Quizá restándole importancia a la inteligencia de la adolescente. Severus aguantó todo estoicamente. Su mente divagaba como nunca antes. ¿Estaban Granier y Weasley usando a Harry? ¿Contándole a Dumbledore todo lo que el niño decía y hacía? ¿Estaban los Weasley usando el desesperado deseo de Harry de tener una familia para asegurarse de que se mantuviera ligero? Francamente, pensarlo lo repugnaba profundamente. Creía haberlo visto todo, desde ambos lados. Severus se levantó bruscamente, sin siquiera esperar a que Albus les diera permiso. Salió de la cocina de Grimmauld Place y se apareció en Spinner's End. Apenas se puso de pie. Ya estaba paseándose por su pequeña sala de estar, con su capa ondeando tras él y tirando al suelo los frascos de pociones vacíos que tenía sobre mesitas. Su mundo se estaba desmoronando. Había perdido por completo toda lealtad restante. No solo eso, sino que su odio hacia Dumbledore aumentó exponencialmente. No tenía ni idea de qué hacer. Si creía que estaba atascado hace un día. Bueno, se sentía aún más conflictuado y dividido que nunca. ¿Cómo protegería a Harry Potter sin romper su palabra? Su señor quería a Harry muerto. Él se negaba a permitirlo. El Señor Oscuro no se detendría hasta que Harry muriera. Y la luz nunca lo abandonaría y seguiría buscándolo incluso si el Señor Oscuro tomaba el poder. Creían de todo corazón que Harry era quien debía poner fin a la guerra.
Solo porque Dumbledore lo decía. Su estómago finalmente se rebeló contra las imágenes del abuso y vomitó violentamente en el fregadero de la cocina. Al que llegó por los pelos. Había fallado en su promesa. Todo gracias a Dumbledore. Podría convencer al chico de que se mantuviera oculto si lo encontraba. O las manipulaciones eran tan profundas que ni siquiera podía contemplar la idea de ser traicionado. Aquí vamos. Todavía no hay ediciones importantes. Solo ortografía y cosas así hasta ahora.